Hola de nuevo y gracias por su atención a la Bitácora del Ángel. En la cercanía del Idus de marzo del año 509 a.C., los líderes ciudadanos de Roma se congregaron para decidir cuál iba a ser la forma de gobierno de la ciudad, tras haber desterrado al último de los reyes que durante 2 siglos y medio reinaron sobre la ciudad de las 7 colinas. Asumieron, como ya comentaba en la entrega anterior de esta serie, la metodología griega llamada democracia, con algunos candados para, en primer lugar, que un solo hombre no concentrara todo el poder de gobierno; en segundo, para que la nobleza de la ciudad tuviera control y preferencias en las deliberaciones y votaciones sobre el gobierno, la religión, el conocimiento, el comercio y el ejército; y en tercer lugar, para hacer un entramado burocrático que requería una especie de servicio público de carrera para acceder al mayor puesto cívico de la ciudad, que era ser electo uno de los 2 cónsules que dirigían el gobierno por un año. Comentaba también que los enemigos de Roma vieron en todo ese robusto sistema de gobierno una tarea organizacional para tomar decisiones certeras en el momento en que dichas resoluciones debían tomarse en minutos, como por ejemplo alguna amenaza de guerra. Y sí, sucedió. No había pasado ni una década de democracia romana cuando los sabinos, el pueblo originario de la zona donde se fundó Roma, se propusieron detener el crecimiento de la ciudad, que te sentían ajena y que amenazaban con hacerse de sus tierras y comercio. Para contrarrestar la amenaza de los sabinos, el Senado dictaminó un periodo de excepción y concedió poderes de gobierno pleno a Tito Larcio. Todo ello bajo una nueva figura legal llamada dictador. Tito Larcio, por supuesto, arrasó con la revuelta de los sabinos, cuyos territorios acabaron siendo anexados a la ciudad y sus habitantes pasaron a ser tributarios de Roma sin derechos de ciudadanía. Los sabinos fueron las primeras tribus vecinas de Roma que quisieron destruir la ciudad. Después vendrían etruscos, latinos, eucos, samnitas, volscos, ligures. En resumen, todas las tribus originarias de la península itálica acabaron enfrentadas con Roma y vencidas por esta misma. Se hizo de sus territorios y sus habitantes. Cada vez que Roma veía amenazadas sus murallas o los límites de su territorio, acudía a la figura del dictador para unificar el mando y salir avante del enfrentamiento. En el siglo V a.C., en la expansión vecinal de Roma, el Senado dictaminó 11 periodos de excepción. En el siglo IV a.C., cuando Roma comenzó su expansión más allá de sus vecindades terrenales, hubo 51 dictadores. Uno podría asumir, por simple matemática, que 51 dictadores en un periodo de 100 años da como resultado que los periodos democráticos eran los menos y la regencia de un solo hombre con poder pleno prevalecía la mayor parte del tiempo. Pero no es así. La dictadura no cancelaba la elección de cónsules ni el resto de magistraturas que elegían los ciudadanos. Lo que sí es que condicionaba a los funcionarios electos a seguir las órdenes del dictador. Algo que podría sonar contraproducente, pero que funcionó tan bien para mantener la seguridad exterior de la ciudad, que siglos después César Augusto acabó asumiendo el modelo para dar forma a la figura del emperador. La democracia le dio a Roma una base legal, un gobierno representativo y un servicio ciudadano que forjó instituciones que ninguna otra civilización tuvo en su momento. La dictadura hizo crecer el área de seguridad de esa civilización, desde las costas del Mediterráneo hasta la cordillera de los Alpes. Uno creería que, tras asumir el pleno de Roma, no pocos pensaron en aprovechar la situación para reinstaurar la monarquía. Pero no fue así. Hubo ejemplos como el de Lucio Quincio Cincinato, legendario referente de la figura de dictador, al que le notificaban haber sido designado ejecutor del periodo de excepción, mientras araba una parcela, cumplía el mandato del Senado y una vez finalizada su encomienda, retornaba a su finca a seguir arando la tierra. Había un sentido de vecindad y proximidad entre los habitantes, mientras la villa se convertía en ciudad y las amenazas venían de fuera. Todos y cada uno de los dictadores designados por más de 3 siglos y medio entregaron, razonablemente con predisposición, los poderes plenos de la dictadura. Pero conforme Roma dejaba de ser una villa y se convertía en una ciudad populosa,
y el territorio bajo su tutela crecía, cada vez hubo más intereses sociales, económicos, militares y culturales para hacer del poder de la urbe un instrumento que muchos ambicionaban poseer en su totalidad. Además, el crecimiento de Roma como ciudad y de su territorio como civilización planteó un problema de fondo: la desigualdad social. Ese robustecimiento de la urbe y de los pueblos y territorios que conquistó hizo que el comercio creciera y volviera ricos a muchas de las familias que forjaron el primer senado y ocuparon las primeras magistraturas, a los cuales se les llamó patricios. Con el tiempo, los patricios y los nuevos ricos de la ciudad se agruparon en un grupo político para proteger sus intereses en el Senado. A ese grupo se le llamó los optimates. En las antípodas de la trinchera política estaban aquellos pobladores de los territorios controlados por Roma que no tenían derechos de ciudadanía y que cada vez eran un número mayor. Su lealtad a la urbe era esencial para mantener el control y la seguridad de la península, que ya dominaban los romanos. Además de ser la parte más grande de habitantes, también los plebeyos eran el principal motor de la economía y el componente mayoritario de las unidades militares romanas, llamadas legiones. 5 años después de la primera dictadura, los plebeyos de Roma y sus alrededores se rebelaron a la urbe pidiendo el reconocimiento de derechos y reclamando el acceso a la ciudadanía romana para tener voz y voto en el Senado. Para zanjar el conflicto, la mayoría patricia de Roma reconoció parte del reclamo, creó una serie de requisitos para acceder a una ciudadanía acotada y les brindó algunos escaños a la plebe en el Senado. Ya con representación, formaron un partido político opositor a los optimates, conocido como los populares. Durante 3 siglos, optimates y populares estuvieron en confrontación política ascendente dentro del Senado. Mientras Roma expandía sus fronteras, los optimates se hacían más ricos y los populares más numerosos e influyentes dentro del gobierno y el ejército. Era un choque de trenes inevitables. La confrontación llevó a Roma y a su territorio a la primera gran guerra civil. Lideraba el bando optimate Lucio Cornelio Sila, y los populares eran liderados por Cayo Mario. Mario fue el primero en tomar Roma para los populares. No se declaró dictador, pero en la práctica sus órdenes eran ejecutadas sin oposición. Impuso una purga de patricios que se habían opuesto a la causa popular. En medio de ese terror, Cayo Mario murió. Sin su líder, los populares no pudieron sostener la plaza cuando Sila se empeñó en recuperarla. Siendo dueño de Roma, Sila se autoproclamó dictador e impuso una purga de populares por listado. En ese listado de sentencia a muerte aparecía el nombre del sobrino de Cayo Mario, Cayo Julio César. Pero hasta Sila, patricio de Alcurnia, conservador de cepa, sabía que había que cuidar las tradiciones. Derogados varios derechos al populacho, reorganizado el Senado con mayoría optimate, restauradas las elecciones de magistrados, Sila se despojó de la dictadura y pasó al retiro en su villa. Nunca más buscó ocupar un cargo público y murió de enfermedad y ancianidad en la cama de su casa. Pero la disputa entre optimates y populares no terminó con la muerte de Mario y Sila. Continuó habiendo enfrentamientos armados y disputas a viva voz en el Senado. Todo ello mientras unos y otros se alternaban cargos gracias a votaciones cada vez más amañadas con dinero o amenazas, hasta que, de nueva cuenta, el choque de trenes fue inevitable. La disputa política, militar y social de ambos bandos tuvo que dividirse nuevamente entre sus líderes. En el bando optimate lideraba un subalterno de Sila, el patricio Neopompeyo. En el bando popular estaba otro patricio, el sobrino de Mario, Cayo Julio César. Los pasajes más conocidos sobre la vida de Cayo Julio César versan sobre sus hazañas militares, su insurrección al Senado, su romance con Cleopatra y su muerte. Permítaseme agregar unos datos previos a que el general y dictador brillara con estrella propia que darán contexto al doble juego con el cual hizo su carrera. Cayo Julio César nace en la Suburra, uno de los barrios populares de Roma. A pesar de que los Julia tenían cierta alcurnia en la ciudad, su riqueza familiar era precaria cuando alumbró al primer primogénito y único hijo, que después sería la cabeza de familia. Una familia que ya hacía tiempo había abrigado la causa popular. Cayo no era investido aún con la mayoría de edad, era un puberto,
cuando su nombre apareció en la lista de sentenciados a muerte de Sila. El dictador le perdonó la vida cuando la rama optimate de su familia política abogó por un muchacho que no representaba ningún peligro para la clase privilegiada de la ciudad. Veo en él a muchos Marios, predijo Sila tras perdonarle la vida. Cayo Julio César casó con la nieta de Sila como una muestra de lealtad. Ese lazo con el bando optimate nunca se rompió. Como ciudadano comenzó primero su servicio militar y luego pasó a tener un mando dentro de las legiones romanas y destacó en algunos enfrentamientos contra enemigos de Roma. Luego se hizo elegir para una magistratura religiosa y ofreció las mejores festividades que la ciudad había visto. Posteriormente se hizo edil y mandó reparar por completo la mayor carretera del territorio, la Vía Apia. Cayo ascendía año tras año en su servicio público de carrera, todo bajo la tutela y visto bueno del bando optimate, todo bajo la mirada y aprobación del pueblo de Roma, que pronto lo vio como un benefactor de la plebe. Toda esa carrera se la patrocinó Cayo con dinero prestado de aliados políticos optimates. Para cuando tomó el mando de algunas legiones de soldados, Cayo era uno de los ciudadanos más endeudados de todo el territorio romano. Sin los lazos familiares y el dinero de sus enemigos políticos, quizá el nombre de Julio César habría sido uno más de las centenas de nombres que nadie recuerda de la historia de Roma. En teoría, parecía que Julio César era un patricio más beneficiado por sus lazos con el bando optimate y que se había hecho notable gracias a una carrera militar y un servicio público destacado. Pero en la práctica, Julio César era un miembro del Partido Popular, que defendió hasta las últimas circunstancias a los sucesores de su tío Mario y señaló los excesos de sus contrincantes políticos. Hasta que las circunstancias lo dejaron como líder del bando popular, gobernando a Roma y sus territorios junto al líder del partido optimate y contemporáneo, Cneo Pompeyo. Complementaba dicho gobierno Marco Licio Craso, el mayor acreedor de ambos. Ellos tres formaron el primer triunvirato que se puso como prioridad detener a las tribus que amenazaban las fronteras de Roma. Craso marchó a Medio Oriente a contener a los partos. Pompeyo primero fue a consolidar el gobierno en Hispania y después a asegurar la alianza con Egipto. A Julio César le asignaron una misión imposible: derrotar, de una vez por todas, a los belicosos galos. Craso detuvo la marcha de los partos, pero trató de invadir el imperio heredero de Mesopotamia y fue muerto en el intento. Pompeyo pacificó Hispania y consiguió un pacto con Egipto que ponía a Roma como garante de su sucesión. Cumplida su misión, regresó a Roma antes de que Julio César cumpliera su encomienda contra los galos. En Roma, Cneo Pompeyo, sin el contrapeso de Craso y Julio César, maniobró para hacerse del control del Senado y de las milicias que protegían la ciudad. Se hizo dueño de Roma. Julio César tardó 7 años en la llamada Guerra de las Galias. Su triunfo fue tan contundente en la misión imposible que acabó anexándose un territorio mayor que la península itálica. Con el botín obtenido, Julio César pudo pagar todas las deudas que había contraído en su carrera. Antes de abandonar la Galia, pidió ser considerado candidato a cónsul en ausencia. El Codo del Senado, bajo el mandato de Pompeyo, le negó la petición. Por el contrario, le ordenó licenciar todas sus legiones y quedarse como gobernador de la Galia. César se negó a despojarse de su ejército, mientras Pompeyo siguiera al mando de las suyas y de las milicias de Roma. El Senado lo declaró en insubordinación y, tras una nueva escalada de tensiones, lo declaró enemigo de Roma. Era un movimiento presionado, con amenazas o dinero, por Pompeyo, pero era una resolución legal. César tomó a sus soldados más leales, cruzó el río Rubicón y marchó contra Roma. Fue una acción consecuente, pero ilegal. Eso desató la Segunda Guerra Civil Romana. Pompeyo no podía enfrentar al experimentado y numeroso ejército de Julio César. Dejó a Roma a su suerte y huyó a Grecia a hacerse fuerte para enfrentar a su enemigo político. Con Pompeyo marcharon la crema innata optimate de la ciudad. En Roma esperaban lo peor, como en los tiempos de terror de Mario. César llegó a la ciudad, ordenó respetar a todos los habitantes y dictaminó un periodo de asueto a sus soldados. Montó a caballo y se dirigió al barrio de la Suburra para ver a su familia tras varios años de no hacerlo.
Su barrio lo recibió como un héroe. 4 años después, derrotó completamente a Pompeyo. Este acabaría siendo traicionado y muerto en Egipto. Un año más tarde, acabaría eliminando todo Reducto Optimate al derrotar a Catón el Joven, el último líder del banco, que se suicidaría durante la batalla. Regresó a una Roma drenada por 2 guerras civiles, como el hombre más rico del inminente imperio, el general más victorioso y más venerado por las legiones, el líder del bando político supremo en el Senado, el gran benefactor del pueblo que ahora les aseguraba el trigo y alimentos de Egipto, el sumo sacerdote que, tal parecía, era favorito de los dioses. ¿Cómo no nombrarlo dictador para que él, en su siempre eficiente administración, reinstaurara la paz, el orden público y la democracia romana? Así pues, fue designado por el Senado dictador, un cargo que expiraba en el momento en que se llegara a nombrar nuevos cónsules. Pero, ¿acaso era suficiente un corto periodo de dictadura para un hombre tan poderoso y ambicioso? ¿Acaso su ascendencia dentro de Roma no daba para más? Rey no, porque los romanos habían jurado nunca más tenerlo. Entonces, dictador perpetuo. Fuera la ambición de Cayo, la veneración de sus amigos y aliados políticos, acabó aceptando el cargo vitalicio. ¿Habría sido un buen dictador? ¿O acabaría, como en la mayoría de los casos, siendo un tirano? El desenlace, todos lo conocemos. En el idus de marzo del año 44 a.C., murió por el apuñalamiento de algunos senadores, que trataron así de salvar a la democracia, y que lo dejaron tendido bajo la estatua de Pompeyo. Ni Cayo Julio César pudo sobrevivir al intento de instaurar una dictadura perpetua, ni la muerte de Cayo pudo salvar la democracia romana. El día de sus ritos funerarios, Marco Antonio leería su testamento. Nombraba a su sobrino César Octavio como heredero. Este llevaría a Roma a su tercera guerra civil y a la democracia romana un sistema simulado bajo la tutela de un emperador. También le dejó una suma considerable de dinero a cada uno de los ciudadanos de Roma. La dualidad de Cayo Julio César es el dilema de las democracias, que hacen prevalecer a los liderazgos notables, pero el sistema se degrada de tal modo que uno de esos liderazgos acaba tratando de destruir aquellas reglas que lo hicieron prevalecer. El caso se ha repetido a lo largo de la historia, y en todas esas repeticiones siempre el tirano ha sido derrotado tarde o temprano. Porque como lo señala la gran balada de Daniels, los tiranos siempre caen. Nos vemos.